Nuestro día a día está lleno de gente que nos escoge. ¿Recuerdas cuando ibas al colegio? ¿Te escogían o no en un equipo en el patio para jugar al fútbol, al escondite, a los distintos juegos a los que jugábamos? Llegaste a la universidad y tuviste que hacer una selectividad o EBAU, como se llama ahora, para que te escogieran en la carrera en la que estás. Fuiste al equipo de baloncesto o de fútbol o de cualquier actividad deportiva de tus sueños y te escogieron para que jugases. ¿Está realmente el día lleno de sitios donde nos escogen? Una mujer o un hombre te escogió como novio o novia para formar una familia juntos. ¿Y Dios te escogió y eligió para algo? Cuidado, Dios se ha fijado en ti. Soy Santiago Bernárdez, del equipo de servicio de la IAPM, y estoy encantado de hablarte del tema que tenemos hoy. Dios se fijó en mí. No te lo puedes creer. 8.000 millones de personas habitan el planeta Tierra en el que vivimos. Y tú dirás, ¿de 8.000 millones de personas? ¿Dios se va a fijar en mí y me va a escoger? Te quiero contar algo. La palabra de Dios nos dice en el libro de Isaías 43:1 que Él te puso nombre. Dios te conoce por nombre. Y el versículo 4 dice que te ama. Y sabes, el poner nombre es una cosa muy seria. Nosotros ponemos nombres a los hijos y lo hacemos por lo que van a ser o porque nos gustan, pero es serio poner nombre. El nombre significa lo que somos, pero también significa lo que podemos ser, el potencial que tenemos. Y ojo, Dios te puso nombre. Dios se fijó en ti. Me gustaría poderte contar acerca de 4 personas en la palabra de Dios en los que Dios se fijó. Voy a empezar por un personaje muy conocido. Se llamaba Saulo. Saulo iba camino de Damasco después de pedir permiso o cartas de autorización a sus jefes para perseguir a aquellos cristianos, aquellos que enseñaban unas enseñanzas nuevas que se salía de la ley judaica en las sinagogas. Ese Saulo que iba por el camino de Damasco, de momento se le presenta una luz cegadora fuerte, eso lo puedes leer en Hechos número 9, y le derriba, se cae, hay una voz que le habla, la voz de Jesús, que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Jesús, Dios, se fijó en Saulo, y se fijó en Saulo para encomendarle una labor nueva, distinta, ser aquel que llevaba la palabra de reconciliación al mundo gentil. Dios se fijó en Saulo. ¿Dios se fijará en ti? Déjame que te hable de otro personaje bíblico también muy conocido. Se llamaba Zaqueo. Zaqueo era recaudador de hacienda. Recaudaba dinero en aquella época a los judíos para dárselo al pueblo de opresión, que eran los romanos. Muy bien, Zaqueo sabe que Jesús va a pasar por un sitio y la palabra de Dios nos habla en Lucas 19 que Zaqueo se sube a un árbol para poder ver a Jesús. Pero Zaqueo se lleva un susto terrible porque Jesús pasa por allí, se le queda mirando y le dice: Zaqueo, baja del árbol, es necesario que tú y yo comamos juntos. Sabes, para un judío de aquella época, comer era un acto de intimidad. Dios se fijó en Zaqueo de una forma muy especial y quiso tener intimidad con él. Y la pregunta es, ¿Dios se fijará en ti? Te quiero contar acerca de otro personaje bíblico, María Magdalena, María de Magdalia. La palabra de Dios nos enseña en Lucas 7 que Jesús la libera de 7 demonios, 7 espíritus que atormentaban su vida. Esa mujer, después de ser libre, decide seguir a Jesús, de tal manera que la palabra de Dios nos sigue diciendo que con sus bienes sufragaba el Evangelio, o pagaba el Evangelio para que pudiera ser predicado. Aquella mujer siguió a Jesús de tal manera que es la que llega cuando Jesús había fallecido a ver antes que nadie la resurrección, y el resto de los discípulos se lo puede contar. Dios se fijó en ella y ella tuvo una misión importante que llevar a cabo. Y te cuento por último el personaje en la palabra de Dios que a mí es uno de los personajes que más me gusta. Dios se fijó en ella, la Virgen María. La madre de Jesús fue escogida por Dios en un plan perfecto para ser
el receptáculo del Salvador, de la salvación de la humanidad. Esa mujer entendió el plan de Dios como nadie. Dios se fijó en ella. Era una mujer normal, no tenía cualidades distintas ni era fantástica. Pero la palabra de Dios nos dice que la sombra del Espíritu vino sobre ella. Y cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, cuando Dios se fija en ti, en tu vida hay cambios. Algo distinto hay, algo distinto hace que funciones de forma distinta. Y ese algo distinto, que es el Espíritu Santo, hace que tu vida le sirva. Dios se va a fijar en ti y en tu vida va a haber un cambio. Y quiero contarte para terminar, Dios en este día se fijó en ti. Entre 8.000 millones de personas, yo no sé si tú tienes algo extraordinario y distinto. Yo soy una persona normal, mis cualidades físicas son normales, no he tenido ningún logro intelectual que haya cambiado la humanidad. Entonces te preguntarás, ¿por qué Dios se fija en gente normal? ¿Sabes por qué? Porque Él te ama. Dios te ama. La palabra de Dios nos dice en Juan, capítulo 3 y verso 16, de tal manera amó Dios al mundo. Cambia el mundo por tu nombre. Juan, Jacinto, Javier, Sonia, Isabel, Susana. De tal manera Dios te amó que envió a Jesús para que muriera por ti en el Calvario. ¡Qué lío! Dios se fijó en ti. Dios te ama. Dios quiere cambiar tu vida y en este día tienes la oportunidad de hacer ese cambio. Si tú no has aceptado a Jesús como tu Salvador, yo te quiero invitar a que lo hagas en este momento, a que le digas, Jesús, te invito a que entres en mi vida. Señor, te reconozco como mi Salvador, te quiero servir. Dios, fíjate en mí. Y nosotros sí nos hemos fijado en ti. Y sabes, nos hemos fijado en ti porque sé que nos sigues cada día. No dejes de suscribirte, por favor, al canal. Dale a la campana, ¿vale? Y estate muy pendiente del vídeo siguiente de YouTube que te vamos a hacer llegar. Dios se fijó en ti, Dios se fijará en ti todos los días. Dios te ama. Ha sido un placer compartir en este día. Señor te bendiga.